Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de esta parashá del día de hoy que se llama Haasinu y significa escuchen. Cuando la traducimos pueden decir que se parece a Shema, pero en hebreo son dos palabras diferentes, aunque son similares. Entonces esta parashá es una canción que Moisés hace ya como despedida antes de fallecer y de que el pueblo entre en la tierra prometida. Si se acuerdan todo lo que venimos estudiando de la parashá, Moisés llegó a un punto en el que Dios ya le dijo no ibas a entrar, porque recuerden que Dios le dijo que le hablara a la peña para que se glorificara a Dios. No sé si se acuerdan, glorifícame delante de mi pueblo, fue lo que le dijo Dios a Moisés, y ese glorifícame lo dio con instrucciones específicas, no es haz lo que tú quieras a mi nombre y yo, sino que le había dicho, háblale a la peña, a la roca, y ella va a brotar agua para el pueblo que está murmurando contra mí. Ese pueblo se la pasó. Y uno dice ese pueblo, y ese pueblo somos nosotros también ya. Sino que a veces es fácil ver el pecado de los demás y no reconocernos ahí dentro de ese mismo grupo. Pero sí, Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés estaba exasperado con el pueblo y habló, pueblo de Israel, ¿acaso quieres que nosotros, quiénes somos nosotros para sacar agua de la peña? Aquí tienen, Dios no fue glorificado en ese momento, sino que fue un acto también de ira por parte de Moisés, y bueno, quedó ese punto ahí, y Dios le dice a Moisés, no vas a entrar, pero mira la tierra que prometí. O sea, no es tampoco como hemos visto en enseñanzas atrás que los dioses griegos se burlaban o engañaban a las personas, ¿verdad? Incluso en el Islam también tienen al dios de ellos, Alá, como el más grande de los engañadores. Y habían unos de sus propios siervos, yo no sé si era ahí en Abu Daud o uno de esos, que decía que aún ni siquiera al punto de estar cerca de morir y habérseles prometido entrar al paraíso, ellos podían confiar en esa palabra de su Dios, porque de pronto cambiaba de parecer o les había dicho una mentira y no entraban, ¿ya? Pero aquí, pues Dios pone las condiciones. No sé si recuerdan cuando en las escrituras el mismo Mesías dice que, o sea, Él es la puerta para entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Todo el que no entra por la puerta trata de volarse la cerca, es ladrón y salteador. Y usted sabe qué es lo que le pasa a los ladrones y salteadores. De hecho, hay un mandamiento en las escrituras que en Estados Unidos lo aplican, y es que el que se meta en su casa en la noche, usted lo puede eliminar porque uno no sabe. O sea, usted sabe lo que pasa aquí cuando se meten a robar. No solamente se roban pertenencias, sino dignidades y demás cosas, o hasta la vida propia. Entonces la legítima defensa ahí está validada. Y el mismo Yeshua, Jesús, dice que Él es la puerta. El que entra a través de Él son las ovejas, ¿verdad? Los que tratan de pasarse por el otro lado son ladrones y salteadores, y Dios ahí no les permite, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que Moisés transgredió una de las cosas y llegó y les dijo, ¿saben qué? No vas a entrar, Moisés, pero te voy a mostrar la tierra prometida. Y ya, no sé si recuerdan que anterior a eso, el pueblo que inicialmente salió de ¿cómo es que se llama? Del Egipto, ellos empezaron también a murmurar constantemente, hasta el punto de que mandaron espías a verificar si la tierra era buena como Dios había prometido. No sé si recuerdan, mandaron 12 espías. De los 12 espías, 10 salieron mintiendo respecto a la tierra y dijeron cualquier tipo de cosas, y entonces allá hay gigantes y nos van a destrozar. O sea, Dios puede que haya sido fuerte para sacarnos de Egipto con milagros y prodigios, pero la verdad es que acá estos sí, ellos son más fuertes que Dios, era lo que estaban diciendo esos 10 espías. Pero los dos que se mantuvieron fieles, que casi los matan solo por decir la verdad, que eran Josué y Caleb, no sé si recuerdan,
Ellos se mantuvieron firmes y decían, no, los comeremos como pan, Dios es Dios y tal, y la tierra es buena en gran manera, y los otros hablaron mal, esa tierra es mala, mejor no vayamos que nos da miedo que nos maten. Entonces esa generación dijo, Dios nos sacó a este desierto para matarnos y tal, mejor nos hubiera dejado allá siendo presos de Egipto, que allá podíamos comer por lo menos una sopa maluca, pero estábamos vivos. Y ahora, ¿qué será de nuestros hijos? Ellos van a ser presas y van a ser, ¿cómo es que se llama? O sea, se van a aprovechar de ellos nuestros enemigos. Y entonces Dios les dice, bueno, por haber dicho eso, ustedes van a morir en este desierto y sus hijos, a los cuales ustedes llamaron que iban a ser presa de sus enemigos, ellos sí van a entrar en la tierra prometida. Y de la generación esa que remilgó y que habló mal de la tierra y de mí, los únicos que van a entrar van a ser Josué y Caleb. Y hasta antes de que Moisés hiciera lo que no debía hacer, y posiblemente hubiese entrado también. Pero ya después Dios le dice, bueno, Moisés, tampoco entras, porque las condiciones las pone Dios, no nosotros. Y esas condiciones se llaman mandamientos, y Él los deja, exacto, tanto para alabarle, tanto para adorarle, tanto así como para ingresar en el reino de los cielos. O sea, la salvación es de Dios, la adoración es de Dios, la santidad es de Dios y todo eso es de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos en la fiesta y el hermano Armando ponía una alabanza que es muy movida y muy conocida dentro de nuestros hermanos evangélicos, que es la de Remolineando, ¿se acuerdan? Y dice que hay muchas formas de alabar tu nombre y, o sea, eso es como una verdad a medias que se vuelve mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que si usted coge la Biblia para alabar a Dios, gloria a Dios. Y entonces haga lo que dice la Biblia y alabe a Dios como la Biblia dice, ahí sí. Y hay varias formas dentro de la Biblia para alabar a Dios. Pero si usted empieza a alabar a Dios con elementos y cosas que están fuera de la Escritura, ahí es donde viene la cuestión. Y el ejemplo más fácil para recordar esto, hay el sentir del pueblo de alabar a Dios verdaderamente, pero lo hacen de una mala manera, es el becerro de oro, ¿se acuerdan? Vamos a hacer fiesta, ¿a quién? No dijeron al becerro de oro, no dijeron al dios egipcio tal, ni al buey api, es para Jehová tu Dios, para Yahvé tu Dios, decían ellos. Y de repente en su corazón sí creían, esto es para Dios, yo le voy a hacer a Dios lo que mi corazón tiene para ofrecerle. Pero la situación es que la Biblia nos enseña que nuestro corazón está malo, está enfermo, por eso es que el Mesías decía que nosotros somos enfermos y que necesitamos de Él para que nos sane, ¿verdad? Él es nuestro sanador, dice la Escritura, ese es uno de los nombres para Dios. Adonai Rafa en hebreo, Él es quien nos sana, que dice la Escritura que hay, que toda pierna estaba quebrada, que todo eso, y así como las ovejitas que se lastiman y el buen pastor las coge, las sana, las carga y las lleva al lugar, así hace Él, pero entonces Él nos lleva en sus condiciones también, ¿verdad? Y lamentablemente a veces nosotros queremos ofrecer cosas basadas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, no sabiendo o a veces sabiendo que nuestro corazón es defectuoso, porque la misma Biblia dice que el corazón del hombre es ¿qué? Malo y perverso, y no dice hasta ahí, dice más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice o sea, nosotros no somos conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón hasta que la Biblia nos ilumina y a través del Espíritu Santo nos enseña a reconocer, hey, sí, es cierto, eso lo tengo yo y a mí no me gusta reconocerlo y aquí está y Dios mío, sácalo. Y entonces empieza uno a clamar a Dios para que Dios trabaje en uno. Pero eso es una realidad, malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces dice, solo Dios es el que te puede ayudar, ¿verdad? Él es el que hace por eso la circuncisión del corazón. Y antes de hacer la circuncisión del corazón hay que hacer otro proceso y es romper la piedra. Porque listo, se rompe la piedra, uno está duro, no sé qué y tal. ¡Pam! Se rompió la piedra, pero hay que hacer una operación que solamente la puede hacer Dios. Por eso es que Jesús decía, hombre, si usted reconoce que es pecador, yo voy y le curo el corazón y después me pongo a vivir ahí. Ya. Como dice en Apocalipsis, ya aquí que yo estoy a la puerta y llamo, que como me oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si ustedes dicen que no tienen pecado,
entonces después me van a decir que el enfermo soy yo, médico, cúrate a ti mismo. No se va a reconocer eso. Y entonces vamos a seguir no en los caminos de Dios, sino en nuestros caminos, pensando que estamos en los caminos de Dios, porque esto lo hago para Dios. Ejemplo, y le estoy hablando de casos que han pasado, ¿no? Y tal. Aquí llegó un narcotraficante y donó una plata gigante para Dios, para que le vaya bien en los negocios. Y entonces, ¿cómo es que se llama? Usted diría, hombre, pero con esa plata se puede hacer mucho bien. Y puede ser cierto que hasta cierto punto puede dar comida a esto, hacer obras, etcétera. Pero por el otro lado, estás apoyando una empresa asesina de familias y de niños, porque la droga mata, y no solamente es que vamos a pelearnos en esta esquina y allí cayeron no sé qué, que es la violencia que estamos viendo, sino también las vidas que se destruyen. Y con el permiso de mi mamá, nosotros tuvimos un familiar que hasta le hizo daño a su propio padre por esa adicción, porque después llega a un punto en que empieza, o sea, sin llegar a ese punto destruye familia y también acaba. Entonces, en nuestra mente estamos haciendo un bien, pero resulta que estamos apoyando el imperio del mal, y eso es lo que Satanás hizo. O sea, cuando se metió allá en el jardín del Edén, ¿qué hizo? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo no te invitó de frente, vamos a sacrificar niños y tal, y que no sé qué. Primero te seduce con la combinación, lo bueno con lo malo, pero es que de todas maneras, ¿cómo es? Ladrón que roba, ladrón tiene tantos años de perdón y tal, dice, esa es la Biblia del diablo, ya por así decirlo, 100, yo no sé cuánto y tal. Y el Mesías dice, no, Señor, el que roba no entra al reino de los cielos, el que hace esto no entra al reino de los cielos, el que palabra de Dios. No, pero es que yo voy a robar para darle a los pobres y tal, Robin Hood. Y la Biblia dice, no, así no es. Entonces están los dos caminos. Exacto. Y, ajá, dime, hermano. Como le roba al rico para darle al pobre, técnicamente el pobre se hace rico y el rico se hace pobre. También, exacto, y después hace venganza y hace una cantidad de cosas, porque nadie se va a quedar con eso y terminan en matanza. Y entonces por eso les digo, la puerta es lo combinado para que se esconda, pero ya después dicen, tú eres malo y tal, ¿verdad? Si ya hice esto, ¿qué me cuesta hacer algo peor y algo peor y algo peor? Y entonces ya después termina uno. Por eso es que la Biblia dice, Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Esa es la finalidad de él. Y la finalidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, es para dar vida. Y no solamente vida normal, sino en abundancia, como solo la puede dar, porque Él es la fuente de vida eterna. Entonces, en ese marco, vamos a ver la canción que hace Moisés al no poder entrar en la tierra prometida. Pero ojo, hay muchos hermanos que dicen, no, Moisés para el infierno y tal, y meten en el infierno un poco de gente. Pero en el mismo Nuevo Testamento, al menos por el indicio que nos da el mismo Mesías cuando hace la transfiguración y muestra un evento futuro, porque Él estaba en ese momento allí con ellos. Mucha gente también piensa, ¿no?, que estaba en el cielo y entonces sacó a Elías y a Moisés y que estaban al lado. El Mesías les muestra un evento futuro ya, porque su transfiguración no había ocurrido, porque ni siquiera había resucitado, porque no había muerto, ¿se acuerdan? Entonces Él le mostró a los discípulos, Juan, ven acá, y el otro, y les mostró una visión futura de su gloria, de su segunda venida, cuando se muestre como Él es, no como le conocemos ahora, que es por velo, o como Dios hecho hombre, que es diferente a como cuando Él creó los cielos y la tierra. Y al lado de Él estaban Moisés y Elías. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿cómo es? Moisés estaba, y a Hebreos 11, los héroes de la fe. Dios no va a hacer un capítulo en el Nuevo Testamento después de que condenó a Moisés allá, que no va a entrar, y entonces va a hablar de Moisés como un héroe de la fe junto con otros, ¿cierto? Entonces eso creo que está evidente y claro ahí. Pero bueno, pues Moisés también sabía y escribe este cántico. Entonces, en ese cántico, que es la parashá, es solamente Deuteronomio 32, un capítulo, tenemos la introducción del cántico, donde Moisés comienza pidiéndole al cielo y a la tierra que escuchen sus palabras de una manera poética,
pero también en el cielo están los ángeles y los seres celestiales que no cayeron, y aquí en la tierra la creación que Dios hizo con Adán y Eva, para que quede un testimonio, es lo que él está dejando allí, ¿ya? Después, otra parte de ese cántico, que es otro que se puede resaltar ahí, es la grandeza de Dios. Moisés empieza a exaltar a Dios, a glorificarlo y a mostrar que Él es perfecto y que Él es la roca sólida. ¿Se acuerdan que el Mesías utiliza ese ejemplo para decir: el que escucha mis palabras y las hace, yo le compararé con el que edificó su casa sobre la roca? Cuando el Mesías está diciendo esa roca, eso no es un peñón solamente, está haciendo referencia a la solidez y a la confianza que solamente Dios puede brindar, y está interconectado con esto. Porque en el momento en que el Mesías estaba enseñando en las sinagogas, el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿verdad? No estaba escrito, se estaba revelando y se estaba mostrando en el momento, pero todos ellos predicaban con esto. Es más, cuando se usa el versículo bien usado, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, el de Timoteo. Allí no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sabemos que de todas maneras proféticamente estaba incluido, porque eso también fue palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que era palabra de Dios? Porque se atestiguó por medio de milagros y prodigios y del poder del Espíritu Santo, que fue muy evidente delante de todos los primeros creyentes, y además estos eran los que caminaron con el Mesías en todo su ministerio, muerte y resurrección. Entonces era muy evidente saber que eso era continuidad de lo que ya estaba escrito. Pero hasta antes de que estuviese escrito, cuando se estaba diciendo eso, se estaba refiriendo solamente a lo que mal llamamos Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios, entonces está diciendo que es inspirada por Dios, que es útil, que sirve para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia a todos los creyentes, aún los de hoy día, ¿ya? Porque esto a veces se tira por allá y eso no sirve para nada. Pero miren que sí, y con esto era que se predicaba y se demostraba que Jesucristo era el Mesías y el Hijo de Dios. Estaba la grandeza de Dios. Después él también habla de la rebelión de Israel. O sea que no es... a Israel no se le idealiza en la Biblia, o sea, se le muestra tal cual y como es. Ustedes hoy el Israel de hoy en día, la gente piensa como si los de antes fueran unos elfos, unos duendes especiales y tal, que no hacían nada y que eran súper, y los de ahora son unos degenerados, malos y tal. No, la Biblia sabía cómo era Israel, y es que Israel es prototipo de toda la tierra. Entonces pinte su ahí, porque que uno dice: no, si yo fuera Adán o si yo fuera Eva, yo no hubiera pecado. Yo hubiera sido Eva, yo no me como la manzana, que no fue manzana, pero así dice. Y si yo hubiera sido Adán y Eva se come la manzana, yo le doy una patada y le digo a Dios que yo no, y yo me hubiera salvado, pero mentira. Si leemos la Biblia, y hermanos, vamos a la comida misma, al Levítico 11, esto sí se puede comer y esto no. No te comes lo que no debes a veces. La Biblia dice: ojo, tal. Pero es que es rico, Dios lo santificó por ahí, entonces uno empieza a darle vueltas al mandamiento y se inventa cosas. Hay veces que la conciencia te dice: eso no está bien. O hay veces que digamos que no, por también la falta de uno de escudriñar las escrituras, que esa es otra. Y el Señor nos manda: escudriñen las escrituras, ojo. Eso no es excusa también, ¿no? Por desconocimiento. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? El desconocimiento de la ley no exime de pecado. O sea, sigue siendo pecado. Ahora, aquí no estamos diciendo: eres un pecador y aléjate de mí, apártate de mí, pecador. No. La Biblia dice: hombre, reconozcan lo que es pecado para que puedan confesarlo y recibir el perdón de Dios. Y si tienen la debilidad, pedirle a Dios para que los sane y les quite esa debilidad y empiece la lucha aquí. Porque eso es una realidad. Entonces, aquí se reconoce que Israel era rebelde desde que nació. Y miren a los niños, así nacen, son bonitos y todo, uno los ama, pero porque tienen hijos saben cómo son. Ay, no le vaya pegando ahora para que vea. No, ¿verdad? Después le pegan a uno si uno no lo... Ojo, la Biblia dice: el corazón del niño nace ligado a la ¿qué? A la desobediencia, pero la vara de la corrección lo apartará del mal camino. Y hay más versículos en el Nuevo Testamento, porque no, Dios no castiga, Dios no,
En el mismo Nuevo Testamento dice, y el mismo Jesús, oye, el padre al hijo que ama lo corrige, ¿cómo que se llama? Le da duro. Y si no le pega es porque no lo ama, sois hijos bastardos, dice así, o sea que es una palabra bien fuerte, como si hubieran salido por fuera de otra cosa y que no les importe nada, porque está diciendo, hombre, si tú amas a alguien, el que ama a su hijo lo corrige, le da corrección, le da castigo. Y azota, o sea, habla de un juetazo que le pegaban a uno cuando era pequeño. También, también exacto, es que ahí viene la relación principal. Nosotros somos el reflejo de Dios para nuestros hijos y somos imperfectos. Pero con todo eso Dios dice, ojo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo, imítame lo mejor que puedas para que tu hijo también viva un poquito de lo que yo soy contigo ya. Y cómo se llama, y en esas estamos, pero entonces Israel es rebelde y nosotros lo somos también. Pero Dios nos va a tratar y nos va a ayudar y nos va a sacar de esa rebeldía, o lo está haciendo, o ya lo empezó a hacer, o lo terminó de hacer. Te dice que se describe al pueblo de Israel como se desviaba, mejor dicho, se corrompía, etc. Después viene que a pesar de eso, en el mismo canto habla del cuidado y la protección que Dios ofrece. Y eso es algo que a veces a uno no le gusta porque es que uno no se considera a sí mismo. ¿Ya? Pero Dios cuidó a ese Israel rebelde que se rebeló y el que él dijo que iba a morir en el desierto lo cuidaba y le daba comida. Y se quejaban y hablaban mal de Dios y hombre, ya pidan las cosas bien por lo menos. Que no sé qué vaina, que mejor nos hubiéramos jugado. Cojan y cómanse codornices hasta que les salga por la nariz. De Dios le daba rabia, pero él proveía a su pueblo y le daba comida. No le daba maná, le daban milagros, imagínate, a un pueblo rebelde. Y la Biblia dice, si nuestros padres siendo malos, o sea, nuestros padres nosotros, somos imperfectos, somos malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Entonces, y ahí está el ejemplo, o sea, uno no lo había conectado con esta cosa, con este verso, perdón. El pueblo fregando, no sé qué, acababan de hacer el becerro de oro, uno salió y veían, o sea, lo peor era que veían los milagros de Dios y los juicios de Dios y seguían, o sea, vieron 10 milagros grandes, o sea, las 10 plagas de Egipto. Después de las 10 plagas de Egipto vieron cómo se abrió el mar y cómo se cerró para que sus enemigos no los persiguieran más. Después vieron cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, bendiciones. O sea, imagínense eso, vieron el monte Sinaí encendido en llamas y escucharon la voz del shofar a todo volumen, y caían relámpagos y truenos y la montaña, dice la Biblia, humeaba de tanto relámpago y escuchaban la voz de Dios audible diciendo los mandamientos. Amén, 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 que no sé qué, sí. Y después de todo eso, seguían con el cuento, Dios, quejándose y añorando ídolos que nunca les hablaron y que nunca les dieron nada, sino que los dueños y creadores de esos ídolos eran los que los tenían oprimidos y les daban látigo todo el día, los trataban de la peor manera y añoraban la esclavitud, imagínense. Entonces, ¿qué pasaba? Que con todo y eso Dios no los acabó. ¿Se acuerdan que Moisés en una vez intercedió por ellos? Señor, no los elimines, pero es que yo contigo puedo satisfacer la promesa todavía, mi palabra no se va a afectar. O sea, que estaba mostrando Dios, Dios no los quería eliminar en verdad. Dios estaba mostrando su misericordia y que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y Moisés se paró en la mitad porque le estaba enseñando a interceder también. Pero mire, Moisés también, que este pueblo ya me tiene harto, ¿verdad? En una se le salió y ya Dios dijo, mira, estás invalidado para ser el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Moisés, eso estaba mostrando Dios ahí también. ¿Cuál es el único intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él se hizo hombre. Él es el único que puede cargar con eso de no ponerse como un que bota el chupo, que, pero es que ese man es pecador y me tiene mamado porque ya le he dicho 20,000 veces el mandamiento y sigue con lo mismo. Señor, mátalo. Así nos lo dijeron los discípulos de Jesús. Ora para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que queme a toda esa gente.
Y Jesús le dijo, yo estoy en mi primera venida, vine como cordero y ahora es la época de la misericordia, mientras haya vida y esperanza. Tú eres un humano, tú no sabes si él se va a arrepentir así como tú te arrepentiste. Mucha gente decía de ti lo mismo, que lo maten, ese man es un bandido y tal, y que no sé qué, y mira que... y entonces uno no sabe, él es el único que puede cargar con ese peso de tomar esas decisiones, nosotros no estamos capacitados. Y no fue un reproche para Moisés. Moisés hizo bien, pero él era siervo, eso lo dice Hebreos también. Moisés fue siervo en la casa del Señor. Y el Mesías sobre su propia casa es diferente. Es más, el mismo Moisés. Amén. Y Moisés sabía, no sé si se acuerdan, él dice en la escritura que él desechó todos los privilegios que tenía en la casa del faraón por ser partícipe de los vituperios del Mesías. O sea, Dios le mostró a él a su Salvador muriendo en la cruz y resucitando. Y en el Nuevo Testamento te lo dicen. Y la gente a veces habla mal de Moisés. Pero es que Moisés, la ley de Moisés, y de verdad, como si fuera repugnante. Y la Biblia, el mismo Jesucristo dijo, oye, Moisés habló de mí. Él era mi siervo, o sea, él era llave mía. Tal cual. O sea, Moisés y Jesús son... No. Y es que Moisés era el que le decía a Jesús, Señor Adonai, que no sé qué, revélame. Jesús le decía, dígale esto, dígale lo otro, antes de venir como hombre. O sea, lo que te dice Juan, el Evangelio de Juan, en el principio de Bereshit, en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan te dice, en ese mismo principio de la creación, en el principio, el verbo ya era. O sea, no es que él empezó ahí. Antes del principio, antes de todas las cosas, ya el verbo estaba como permanente. El verbo estaba con Dios. Y después dice, y eso lo traduce como el verbo era Dios, pero literalmente dice, y Dios era el verbo. Así te lo dice. Entonces, al que uno le decía Jehová, Yahvé, Adonai, Dios, etcétera, ese era el mismo Jesús. Y entonces cuando él dice que él es el dueño de todas las cosas, es porque él las creó y las sustentó con la palabra de su poder. Pero bueno. Entonces, después de la rebelión de Israel, el cuidado y protección de Dios, se habla de la prosperidad y el olvido de Israel. O sea, ¿qué pasó? Que Dios los bendijo, dice el canto, y en su prosperidad, exacto, él se olvidaría de Dios. O sea, eso no había pasado en ese momento, pero iba a pasar y Moisés lo estaba dando como un canto profético. Exactamente. Y después viene en la otra parte del canto el castigo, pero es que Dios nunca da castigo sin misericordia. ¿Ya? Entonces dice el castigo y la misericordia de Dios. Dios describe el castigo por la infidelidad de Israel, pero también inmediatamente da la promesa de la misericordia y de la redención. ¿Qué es la redención? Restaurarlo a la intención inicial primordial que Dios siempre tuvo. Porque es que Dios siempre ha tenido para Israel. O sea, para que ustedes entiendan, Israel es como el libro de la vida. Ya. Fuera de Israel no va a quedar nada, pero dentro de Israel van a estar todas las naciones, para que ustedes sepan. Y eso lo dice el Nuevo Testamento al final, cuando habla de que Dios hace una cosa maravillosa, pero para explicarle, ustedes se acuerdan de Abraham, padre de muchedumbre, ¿se acuerdan? Padre enaltecido. Dios le promete a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación, Israel, y multitud de naciones saldrán de ti, también le dice. Y entonces le dice que él iba a ser padre de multitudes. Y en la Biblia cuando dicen eso en hebreo dice Goyim, melos a Goyim, multitudes gentiles, los que no son judíos. Entonces Dios a los no judíos los mete dentro de Israel. Ya. O sea, pero estamos hablando de los que crean en Jesús, que es la puerta, es lo que estamos diciendo. El que no cree en Jesús, no importa de dónde sea, está afuera. El que crea en el Mesías, sea de donde sea, está adentro. Y la cuestión es que Dios le da una sola etiqueta. O sea, la gente le llama a la iglesia y está bien. Pero lo que no saben es que la iglesia, o eclesía en griego, es una palabra que significa los salidos fuera o la asamblea. Y esa palabra sale incluso antes de que se formara la dichosa iglesia en Pentecostés, el del Nuevo Testamento. Porque si ustedes van a la Biblia,
El mismo Jesús está hablando, bueno, y si, o sea, que cuando hablen a una persona y por 2 o 3 testigos conste todo asunto, y si no los quiere escuchar, ¿se acuerda? Eso lo dice también el apóstol Pablo después, dígalo a la iglesia, dice, ahí sale. Y está hablando Jesús y no ha muerto y resucitado y nos ha dado el Espíritu Santo como cuando lo dio en Pentecostés y ya hablaba de iglesia. Y si va al término griego, pues sale también allá en Deuteronomio, en Hayom HaKahal en hebreo, el día de la congregación o el día de la asamblea, que fue el primer Pentecostés, cuando Dios entrega las tablas de la ley, físicamente hablando, pero bueno. Después viene el castigo y misericordia, ya vemos, y después viene una advertencia final en el canto, que es que Moisés advierte al pueblo que ese cántico serviría como testimonio y le pide que se lo enseñen a sus hijos. Entonces, como es un solo capítulo, vamos a leerlo todos en sus Biblias. Está en Deuteronomio 32 y vamos a ir conectando algunas cositas ya para terminar, porque si no, no terminamos nunca. 32, sí, del 1 en adelante. Me avisen cuando lo tengan todos, por favor. Ya lo tienen. Listo. Bueno, dice así: escuchen, oh cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué bonita la poesía. Porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Mira esto, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Mira, cuando hablábamos de los caminos de Dios son rectos, los de uno son torcidos, lamentablemente. Aunque uno los vea bien o a veces uno no quiera reconocer que están torcidos, cualquiera de las dos, los caminos de Dios son los rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. O sea, Él sí es limpio y puro y perfecto, nosotros no. Ahí hay una gran diferencia. Es más, no sé si se acuerdan cuando Dios hablaba con Job. ¿Se acuerdan de Job? Y ¿cómo es que se llama? A Job le pasa de todo, se le muere todo y después sí, y empieza a interactuar los amigos de Job, los amigos. Entonces, ¿no será que tú tienes algún pecado escondido y que no sé qué? Y hay una parte donde dice, oye, pero es que después llega hablando con Dios, y él llega y dice, hombre, pero lo que pasa es que si tú me escudriñas a mí, yo sé que voy a salir perdiendo. O sea, y eso que Dios estaba exaltando a Job delante del diablo, que era el que lo estaba, mira, pero ¿dónde has venido? Vengo de rodear la tierra, o sea, como quien dice, la tierra que tú hiciste está mala y tal, hay un poco de pecadores y deberías matarlos. O sea, ese es el trabajo del acusador, Hasatán. Y Dios le dice, bueno, como estás tan empecinado, ¿no consideraste a mi siervo Job? Ve y míralo para que veas. Y entonces le dice el diablo, ay, pero tú le has protegido todo, tal, quítale todo eso para que veas que enseguida reniega contra ti. Yo los conozco a todos. O sea, Satanás quería eliminar toda la raza humana de una vez. Y yo, bueno, te doy permiso de que lo afectes, pero guarda su vida, no lo mates. Y enseguida le mató mujer no, le mató a los hijos, le mató el ganado, le mató la riqueza, lo enfermó, mejor dicho, lo azaraba. Le daba, o sea, una cosa horrible. Y él, pero, o sea, que es lo normal que le pase a los malos. Y entonces los amigos, pero es que de pronto tú, que no sé qué. Y hay una parte donde dice, oye, pero es que Dios hasta en sus ángeles puede hallar mella, ¿sí me entiendes? Y la misma cosa, maldice a Dios y muérete y tal, y que no. Pero Job no pecó con todo y eso, pero él era consciente también, hombre, Dios mío, si te pones conmigo, yo sé que siempre me vas a encontrar cosas. Él era consciente de su debilidad. Claro. No, como que hey, quédate quieto que yo sé lo que hago, ya estás en manos de Dios. Pero sí, entonces, vamos a seguir los caminos de Él. Estamos en el 4, son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Y dice, justo y recto es Él. No está hablando de más nadie. Ellos se han corrompido, Israel y todo el mundo también.
Asimismo, sus manchas no son las manchas de sus hijos. O sea, está hablando de distanciando a Dios de su creación en el sentido de la pecaminosidad. Son una generación torcida y perversa. Así pagas a Adonai, oh pueblo loco e ignorante. Y entonces, como uno ve esas palabras tan fuertes, uno dice, eso no es conmigo. Pero Dios está metiendo a todo el pueblo ahí. No es él tu padre que te poseyó. Está hablando de los hijos de Dios. Si no es hijo de Dios, entonces no se meta ahí. No es él tu padre que te poseyó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregúntale a tu padre y él te declarará. A los ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Adonai es su pueblo. Ahora mire esto, se está hablando de que Israel es porción de Dios, pero aquí hay unos teólogos brillantes que no, Dios mismo desechó a Israel y que no sé qué, y en el Nuevo Testamento, en Romanos 10 y 11, al final del 10 habla mal de Israel, así igualito, Israel, un pueblo loco, ignorante y rebelde, y entonces dice después el 11, que Dios no iba a desechar a su pueblo. Exacto, que pues diremos que Dios desechó a su pueblo después de ninguna manera, por cuanto yo también soy israelita de la tribu de Benjamín, dice el apóstol, dice el apóstol Pablo. Oye, yo soy evidencia. El apóstol Pablo no solamente era barro teológicamente, buscaba matar a los cristianos hasta fuera de la jurisdicción. O ya maté suficiente aquí, ya no hay más acá, dame permiso para allá a los de afuera y los vamos a dar cuchillo y tal. Y él estuvo en la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Y Jesús se le apareció. ¿Qué es lo que pasa, Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, imagínense el estremecimiento que ese hombre tuvo que sentir, porque es que él reconoció que la visión era del Dios mismo como se manifestaba antes, al estilo de cuando Moisés se le apareció en la zarza ardiente. Moisés enseguida, quítate las sandalias, estás en un lugar santo, y enseguida fue para el suelo. Que no sé. Y todos los profetas, cuando Dios se le aparecía, se asustaban, sabían que estaban en peligro de muerte por su pecado y porque estaban en la presencia del Dios santo, santo, santo. Entonces, Pablo, yo soy el Mesías al que tú persigues, enseguida él conectó, o sea, no fue solamente que, este es Jesús, él conectó a Yeshua, a Jesús con Dios. Con Dios. Claro, y es que él estaba en presencia de una de las visiones así de los profetas, y él enseguida conectó todo, y Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y, claro, es que él enseguida se le tuvo que organizar todo, y enseguida cambió. Y no, ¿qué hago? Vaya a los ancianos de acá y viva ciego, ¿se acuerdan? Y entonces ellos te van a decir lo que debes hacer. O sea, le tuvo que ir a pedir consejo a los que él perseguía y rechazaba. O sea, eso fue un acto de humildad enseguida que él aceptó, y que mostró el cambio enseguida de vida de él. Él dice, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. O sea, la cuerda es como ellos medían antes con cuerda. No, esto le corresponde a no sé qué, o sea, como los linderos que hacían. Los límites, que antes los ponían físicamente, porque no sé si había cartografía en ese tiempo, seguro que sí, pero no para todo el mundo. Lo halló en la tierra desierta, en el desierto horrible y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo, lo que decíamos cuando les dio vueltas por el desierto. Y dice que lo cuidó como la niña de su ojo, y ese pueblo era loco e ignorante y renegaba de Dios. Había en ese momento, estaban nada más los hijos de ellos que Dios los consideraba inocentes en ese momento, y estaba Moisés y Aarón, y estaba Josué y Caleb, o sea, 4 adultos, porque yo no sé si ahí digamos que ya la hermana también se la había embarrado, que murmuró, ¿se acuerdan? Y todo eso. Miriam. Y entonces ellos iban muriendo también ahí con el pueblo. Entonces dice el 11, como el águila despierta su unidad, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus alas. Adonai solo le guió. O sea, y con él no hubo Dios ajeno. Ojo con eso. Los hizo subir sobre la altura de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupasen la miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos.
y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y bebisteis la sangre pura de la uva. Aquí están hablando de abundancia. Vaya usted a una finca para que entienda esto que estamos leyendo. Lo que pasa es que unos supermercados de la libre de carne, pero sin esas fincas no hubiera nada de eso. Sin el campo eso no existe. Y vea usted si puede comer. No hay nada. Hay hambruna, hay sequía y todo eso. Y estamos hablando de que alimentó un pueblo de más de 3.000 en el desierto, sin contar las mujeres, a los niños y el ganado y todo eso. Y le dio comida a todos ellos. Y está hablando de que comieron lo mejor de lo mejor, y no hemos contado el conflay del cielo, ¿cómo es? El maná, mejor dicho. Pero engordó Jesurún, aquí viene la parte de que se embollonaron, y dio coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces dejó al Dios que lo hizo, y menospreció a las rocas de su salvación. Lo provocaron a hacerlo con dioses ajenos. Con abominaciones los provocaron a ira. O sea, Dios habla de los dioses ajenos como una cosa asquerosa. Y cuando está hablando de los dioses ajenos, no solamente del muñequito físico como tal, sino de las prácticas y fiestas alrededor de ese muñeco. O digan ustedes, ¿qué es el carnaval? Carnaval es una fiesta de las deidades paganas. Y ahí te lo dicen, exacto, el dios Momo, y entonces hacen al rey Momo y a la diosa, y ese personaje que le toca el año de ser el más Momo hoy, ese es el dios Momo. Y está también Baco, Dionisio, toda esa vaina, que el ron, el desenfreno, toda esa cuestión, esos bacanales se hacían, exacto, en Roma, y anteriormente lo hacían ellos. Y leen. Dale, una vaina espiritual fea así. Oye, exacto, y entonces entregan la ciudad de su Dios, y es verdad que la ciudad entra en una cuestión espiritual, que la gente empieza a hacer la cosa, se encueran, muestran las nalgas ahí en los carros. No, y ese día es normal eso. Ya. ¿No viste lo que sucedió con el alcalde? ¿No viste lo que sucedió con el alcalde de Nueva York de entregarle las llaves al pejo que está involucrado con las fiestas blancas en Nueva York? Entrega las llaves públicas y resulta que también está involucrado con esa cantidad de... Claro. Una cantidad de degeneración, perversidad que no. Claro, y droga, toda esa... Uy, es horrible eso. Pero bueno, provocaron a celos con dioses ajenos, con abominaciones, lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, pues son una generación perversa, hijos sin fe o sin fidelidad. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Amén. Amén. Y mire, y esto parece como que dice malintencionado, y está hablando de que en la rabia Dios lo que hace es bendecir a las naciones. O sea, qué cosa bonita. Un pueblo que no es pueblo los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta lo profundo del infierno y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Serán consumidos de hambre y devorados de fiebre ardiente y de destrucción amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. De fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la virgen, al que es amamantado como al hombre cano, al de canas. Yo dije, los esparciré lejos, haré cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano alta ha hecho todo esto, no Adonai. Porque son una nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Pero mira ahora lo que va cambiando de todo eso. Ahí está hablando de cómo es la ira de Dios. Pero es como si Dios demostrara qué puede llegar a ser. Y mire cómo cambia el tono ahora. Oh, que fueran sabios, que comprendieran esto, que entendieran su posteridad. O sea, que entendieran que esto les pudiera pasar, es lo que está diciendo.
Después empieza a hablar de algo y mire cómo cambia. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Adonai no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos son de ellos jueces o testigos. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra sus uvas son ponzoñosas, o sea, son venenosas, sus racimos son amargos. Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo y sellado en mis tesoros? Usted está hablando del día final de la ira. Mía es la venganza, y la paga a su tiempo. Su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Adonai juzgará a su pueblo, pero mire lo que dice, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que su fuerza se ha ido y que no queda preso o desamparado, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en la que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense y que les ayuden y los defiendan. O sea, no hay quien pueda defender de la ira y del juicio de Dios. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien de mí pueda librar. Porque yo alzo los cielos mi mano y digo, vivo yo para siempre. Si afilare mi espada reluciente y mi mano tomara el juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos desde sus cabezas, en venganza sobre el enemigo. Regocíjense, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, y será misericordioso a su tierra y a su pueblo. O sea, termina diciendo el castigo del cual eran merecedores no solo Israel, sino las naciones. Dios se lo va a aplicar a los enemigos de su pueblo, y a su pueblo iba a tener misericordia. Y dice también a su tierra, porque dentro del pueblo de Israel están incluidas las naciones que se arrepientan. Porque se acuerdan de la mujer de los perritos. ¿Tú te acuerdas, Wilson? Cuando el Mesías estaba predicando y entonces llegó una mujer, ay, que yo sé que yo no soy israelita, pero de todas maneras, la sirofenicia, y ella dice, pero al menos mira, nosotros, los perros se sirven de la mesa de las migajas que caen. Y el Mesías dice, ella haya dado una mayor fe en Israel, fuera de Israel que en esta mujer, ¿ve? Pero entonces él le dice, hombre, lo que pasa es que sí, tú vas a estar acá incluida, pero tienes que esperar primero la casa al judío primeramente y luego al gentil, dice la escritura. Y no es por discriminación, sino que hagan la lógica, que es más fácil predicarle a un ateo o a un católico. A un ateo. No, católico, porque y te digo que los ateos sí saben lo que es. ¿Cómo saben? No, pausa. No, pero bueno, así. Vamos a reformular para que sea más fácil, espérate. ¿Qué es más fácil predicarle a un católico o a una persona de la India? A un católico porque el católico ya conoce la palabra de Dios y lo único que hay que ajustarle. Pero exacto, pero a una persona, claro. Salió embarazada, ateo, si no es ateo, ateo. Creo que se volvió a hablar mal de Dios y todo. La hija salió preñada. Ya. Bueno, bien, parió. Vamos a ver que el peladito nació con qué enfermedad. Y ahora es como que él se ha pelado y tuviera como él le dijo mal y que se arrodilló y todo. Bueno. Que ya no hallaba a quien pedir ayuda. Qué bonito. Y le tocó pedir ayuda. Bueno. Arrepentirse, pero tú le comenzabas a hablar de Dios. Claro, eso. Yo viniendo de Bogotá, siempre en el aeropuerto hace un extraño siempre que aterriza en Bogotá. Y sabes que antes en el avión muchas personas dicen, mira, más una oración cuando llega todo bien, se formó hizo una oración y era como cristiana la señora. Y más que estaba ahí, cuando estaba yo, oración para que usted no crean eso,
Ajá. Y llegando a Bogotá, él hizo un feo. Más que todo. Hay un meme. Hay un meme de eso, después lo busco. Vamos a terminar aquí entonces. Él dice, y será misericordioso a su tierra y a su pueblo. Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Yehoshua, es el mismo nombre de Jesús en hebreo, pero es Josué. Josué hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida. Por ella hallaréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde van a pasar el Jordán para poseer. Y Adonai habló a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y se reunido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo, por cuanto prevaricaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto la tierra delante de mí, pero no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. Entonces, conclusión, Dios es un Dios justo, es un Dios bueno. Nosotros somos los que estamos así, a veces bien, a veces mal, pero es Dios nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro cántico y también es nuestra redención y salvación. Entonces, en resumen, tenemos un perfecto Salvador para un mundo caído e imperfecto en el cual estamos nosotros, que somos así también. Entonces tenemos que tener eso en mente para que cuando estemos viendo nos creamos, porque eso también es causa de la caída. Y cómo es que se llama, y ser conscientes y ayudar, así como Moisés. Mira, Moisés consideró. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, oramos y después nos comparte ahí. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus mandamientos, por tu perdón y redención. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y te pedimos bendiciones para tu pueblo, para esta comunidad que es una parte pequeña de tu pueblo Israel. Y también te pedimos, Padre eterno, que nos permita seguirte sirviendo y adorando y gozándonos en tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.